Hola queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos aquí preparados un día más para tener el estudio bíblico. Hoy es viernes, día 1 de octubre. Inauguramos mes. Viernes 1 de octubre. Y hoy, como todos los viernes, casi siempre los viernes, estudiamos la serie de hermenéutica bíblica. Y nos metemos dentro de la Biblia, profundizar la escritura, eso es la hermenéutica, ver cómo interpretar la palabra de Dios de la forma correcta, exacta, sin añadir ni quitar nada. Y bueno, hoy vamos a hablar de la Biblia, vamos a estar ahí en la hermenéutica bíblica, vamos a titular el estudio Poniendo a prueba la palabra de Dios. Pero antes vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija su dirección para podernos meter de lleno ya en el estudio bíblico. Así que vamos a hacer esta oración. Señor, gracias porque tú estás con nosotros ahora. Gracias porque tu palabra siempre nos habla, siempre es alimento para nuestro espíritu. Por eso te pedimos que nos ayudes a disponer nuestros corazones para venir y escuchar tu palabra y recibirla tal cual es, con toda la verdad y todo lo que tú quieres decirnos. Que no nos callemos en nada, ni tampoco añadamos nada que no venga de ti. Danos la sabiduría que necesitamos para poder saber escuchar bien tu voz y recibir ese alimento espiritual. Te agradezco por mis hermanos, por su madurez, su pasión, su entrega, su fidelidad, el ejemplo que ellos dan, y también te pido que los sigas bendiciendo y que fortalezcas su fe más y más cada día. Presentamos este tiempo delante de ti agradecidos, pidiéndote todo esto, y como siempre es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos. Como hemos dicho, vamos a estar estudiando hermenéutica bíblica, como solemos hacer los viernes. Hoy hemos cambiado la hora, así que a ver cómo están los hermanos atentos. Quizás algunos no puedan a esta hora más pronto y después lo vean en diferido. Bueno, no sé, cada uno se va a administrar, pero aquí ya vemos un grupito de hermanos preparados para estar listos y estudiar hermenéutica bíblica. El título del estudio es Poniendo a prueba la palabra de Dios. Así vamos a estar meditando en a lo que el Señor nos guíe. Y algunos hermanos, vamos ya por trabajo porque se nos va el tiempo. Algunos hermanos ya han escrito aquí en el chat en directo. A ver qué decéis por aquí. Juan Vázquez, buenas tardes. Pastor Víctor y hermanos, un saludo y un fuerte abrazo. Gracia y paz con todos vosotros, dice Juan. Y Elizabeth, buenas tardes, hermanos, después de unos días sin poder estar con vosotros en directo y compartimos el estudio juntos. Bendiciones, ya echábamos de menos a Elizabeth. Paco, Rosario, buenas tardes, bienvenidos, bendiciones para todos, dicen Paco y Rosario. Y Carmen dice, buenas tardes a todos, gracia y paz también para ti, Carmen. Juan Bermudo también nos desea gracia y paz, pues también, Juan, los mismos deseos para ti. Y Ana Karina, buenos días, pastor, hermanos, bendiciones. Ana Karina solía saludar con un buenas tardes, pero hoy para ella es buenos días. Desde Ecuador, al nosotros poner a las 6 de la tarde, allí están en el mediodía. Perfecto, pues vamos a hablar de hermenéutica bíblica. Es una serie que desde hace ya muchos viernes estamos desarrollando. Y creo que hoy va a ser un estudio interesante porque a veces, no sé, quizás ni siquiera pensándolo, damos por sentado que, bueno, nuestra fe es lo que nos lleva a Dios y la fe es algo que lo que crees o no crees, no hay pruebas, pero no, la palabra de Dios es fidedigna y hay muchos argumentos, hay pruebas, evidencias que demuestran que la palabra de Dios es verdadera. Pero vamos a hacer un contraste. Al decir poniendo a prueba la palabra de Dios, vamos a poner dos líneas. Por un lado está la parte histórica de la Biblia, creer si realmente Jesucristo existió, si murió en una cruz, si resucitó, cosas que por la evidencia
histórica, podemos considerar si eso se puede creer o no se puede creer. Y por otra parte, la palabra de Dios tiene la otra vertiente, y es si creemos o no que es palabra de Dios, su origen es divino. Nosotros, por ejemplo, hoy en día nadie cuestionaría, por ejemplo, que existiese un hombre que se llamó Napoleón, que vivió en Francia, allí por 1800 y pico, gobernó Francia, realizó campañas militares por diferentes países, estuvo en guerra con diferentes países, aquí mismo en España. Fuimos invadidos por Napoleón. Bueno, la historia es un poco peculiar porque España le dio permiso a las tropas de Napoleón para que pasaran por nuestro territorio para ir a la guerra que ellos tenían por ahí y bueno, ya que estaban por aquí, pues aprovecharon para hacer guerra contra nosotros y bueno, nadie pone en duda que Napoleón existiese. Hay documentos, está en los libros de historia. Entonces, bueno, nosotros podemos creer en la Biblia por fe, sabiendo que este es un libro especial, pero ¿quiere decir eso que no necesitamos argumentos para defenderla? ¿Quiere decir, si yo creo en la Biblia por fe, que cuando hable con alguna persona y estas personas me pidan evidencias, pruebas para saber si se puede creer en la Biblia o no? ¿Quiere decir que la fe es suficiente y no necesitamos pruebas? Bueno, nuestra capacidad de razonar es algo que Dios nos ha dado. Y esa capacidad es parte de la imagen que Dios nos ha dado, o sea, el intelecto que nosotros tenemos para poder evaluar ideas, conceptos, cosas. O sea, Dios nos ha dado esa inteligencia, ese razonamiento, para que podamos conducir nuestras vidas de la mejor manera posible. Y a la hora de creer en el Señor, a la hora de creer no es menos. O sea, Dios no nos exige una fe ciega, una fe basada en una serie de cosas en las que, bueno, no tenemos ni idea, pero como tenemos que creer, pues nos lo creemos. No es así. Nosotros tenemos evidencias, podemos fundamentar nuestra fe en hechos tangibles. Lo que la Biblia cuenta es histórico. No son hechos que ocurrieron en las sombras y que no se sabe si son leyendas o fueron historias verídicas. No, la Biblia reúne todas las características y tiene toda la autoridad para ser reconocida como un libro de historia. No es solo un libro de religión de cara a la gente del mundo. Cierto que hay cuestiones que en última instancia van a exigir un acto de fe, por supuesto, pero no por eso carece de valor la ley de la probabilidad, así le vamos a llamar. La ley de la probabilidad es cuando tú sometes a juicio un evento. O sea, tú conoces una historia y según la ley de la probabilidad vas a saber si se puede creer en eso o no se puede creer. O sea, si solamente hay una carta, un documento, una hoja, un escrito por allí que menciona eso y ya no hay ninguna otra evidencia, pues hay muy poca probabilidad de que eso fuese un hecho cierto. Pero cuando yo os he puesto el ejemplo, ¿cómo sabemos que Napoleón Bonaparte realmente vivió, gobernó Francia, realizó diferentes campañas militares, iba a hacer guerra contra Portugal y de camino España le permitió pasar por aquí, y ya que estaba aquí, pues hicieron guerra contra nosotros? ¿Y cómo sabemos? Bueno, podría ser que alguien lo inventó, podría ser que fuese una leyenda, que un día a alguien se le ocurrió esa historia, la escribió en un libro y entonces nosotros nos ha llegado esa historia de Napoleón y tal y nos la hemos creído. Todos aceptamos que es un hecho probado que eso ocurrió por una serie de pruebas. Por ejemplo, hubo muchos testigos. No es que alguien escribió ahí en un libro. Hemos dicho, a nosotros en España nos afectó. Entonces en España hay evidencias, hay pruebas, hay documentos por todas partes de que eso ocurrió.
Aquí donde yo vivo, donde nosotros vivimos en Valls, en el Arco de Triunfo de París, ahí está el Arco del Triunfo, allí está el nombre de Valls, de mi ciudad. ¿Por qué? Porque aquí hubo una batalla importante de las tropas de Napoleón contra las tropas españolas. La batalla del Pont de Goy, así se conoce a esa batalla. Entonces aquí hay documentos, hay planos, hay un montón de escritos, hay documentación suficiente para saber que esa batalla ocurrió. Entonces la ley de la probabilidad deja claro de que es totalmente probable que eso sucedió, entonces lo creemos. Normalmente siempre se analizan estos factores. Por un lado ese, que hubo muchos testigos, por lo tanto se escribieron muchos artículos en periódicos, en documentos de la época, documentos oficiales, etcétera. Existen muchos factores relacionados con ese hecho, o sea, hay cosas que tuvieron que ver con eso y trascendieron a otros ámbitos de la sociedad, del gobierno, del país, de todas estas cosas. Y por lo tanto todos aceptamos que es un hecho probado. O sea, nadie dudaría, por ejemplo, de que Napoleón existió. Nosotros a veces vamos al Pirineo de Francia. El Pirineo es la cadena montañosa que separa Francia de España, y muchas veces desde aquí lo tenemos a 200 y pico kilómetros, están las montañas del Pirineo, un entorno precioso. Y a veces vamos y a veces nos quedamos en España, Pirineo español, o a veces cruzamos la frontera y vamos al Pirineo francés. Y en el Pirineo francés vamos a un pueblecito de esos de montaña muy bonito que se llama Luz-Saint-Sauveur. Y en Luz-Saint-Sauveur hay un puente, en un cañón muy estrecho, por abajo pasa un río, y desde ese puente hacen puenting. ¿Sabéis lo que es el puenting, no? Hay la gente que se pone un arnés, se atan una cuerda elástica y saltan. Y es un puente muy alto, debe tener como 100 metros o más de caída vertical. Y entonces ese puente, nada más llegar, ya te das cuenta que ese puente es histórico, porque hay un estandarte con un águila, hay una inscripción, y entonces en una de las inscripciones en piedra pone Puente de Napoleón. Entonces está ahí, está una evidencia más. Evidencias como esas hay por todas partes. Entonces de ahí que nadie se atrevería a negar que Napoleón no existió. La probabilidad de que toda esa información sea verídica es tan alta que sería ridículo no creerlo. Es como eso que pasa a ser noticia, ¿no? Cuando tú escuchas que hay gente que son terraplanistas, que creen que la Tierra es plana. Y dices, ¿cómo puede ser? Hay demasiadas evidencias, hay demasiada información. Tenemos imágenes de la Tierra desde el espacio. Hay varios miles de satélites orbitando la Tierra constantemente, enviando fotografías, vídeos, de todo. Sabemos que es una esfera, todos los cuerpos celestes son una esfera. Entonces cuando alguien aparece y dice, no, yo creo que la Tierra es plana, vaya, te quedas así como diciendo. Si alguien apareciese y dijese, no, yo no creo que Napoleón existió, pienso que es una historia que se inventaron, es uno de los teóricos de la conspiración que creen cosas así. No existió, se lo inventaron por alguna razón y tal. Bueno, repito, la probabilidad de que toda esa información que tenemos es tan grande que es ridículo decir no existió. Es cierto que tenemos que usar la fe para creer en la Biblia, porque cuando la Biblia se escribió no estuvimos allí. Pero es lo mismo, yo tengo que usar la fe para creer que Napoleón existió porque yo no estuve allí, no lo vi con mis ojos. Yo me fijo en toda la información que hay y en base a toda esa información, pues entonces yo evalúo y digo, sí, Napoleón existió. Y eso al final es un acto de fe, porque todo lo que tú no puedes tocar y ver, creer en algo que tú no ves y tocas, siempre es un acto de fe. Puede estar más fundamentado o menos, pero estás creyendo algo que no viste.
Y eso pues suele ocurrir. Hay muchas pruebas, entonces tú crees en las pruebas, en las evidencias. Ahora bien, la pregunta es, hemos hablado de Napoleón como un ejemplo, podríamos haber hablado de Julio César, podríamos haber hablado de cualquier personaje histórico que nosotros no hayamos conocido, de Winston Churchill, en fin, de quien queráis, ¿no? La pregunta es, ¿podemos probar que Cristo vivió, murió en una cruz y resucitó? ¿Hay evidencias, hay hechos que podemos evaluar y llegar a la conclusión de que es totalmente factible el creer que eso fue así? Bien, aquí hay que dar un salto de fe más largo que el hecho de creer si Napoleón existió, porque se trata de algunos hechos que tienen que ver con acontecimientos que llamaríamos milagrosos. La resurrección es un milagro. Por lo tanto, si yo doy un paso de fe y digo creo que Napoleón existió, claro, porque hay muchas pruebas para decir creo que Jesús resucitó, el paso de fe es más largo. Pero la pregunta es, ¿pero hay pruebas? ¿O simplemente es porque alguien lo dijo? Hubo uno de sus discípulos que dijo, Cristo ha resucitado, y yo tengo que creer en la palabra de ese hombre. ¿Tenemos pruebas de que eso fuese así? Bueno, creer en la resurrección de Cristo no es un suicidio intelectual. Creer en su vida, en su muerte y en su resurrección no es un suicidio intelectual, no es decir, lo creo por fe y punto porque no hay ninguna evidencia. No, ni mucho menos. Todo eso ocurrió en un contexto histórico. Y por lo tanto, si ocurrió en un contexto histórico, estamos diciendo que hay pruebas que respaldan de que eso ocurrió. Fue un hecho histórico. Hay religiones, por ejemplo, si tú crees en el budismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el budismo, pues tú tienes que creer en cosas, tienes que decidir creer en cosas que no están probadas históricamente. No son hechos históricos. Y las pruebas que hay, la información que nos llegó, es tan vaga que ahí sí que realmente o te lo crees o no te lo crees. Por ejemplo, cuando se habla de que quién fue Buda, bueno, hay escrito por ahí, algún escrito por ahí que nos da una idea. Se nos cuenta que era un príncipe que vivía en un palacio, que su padre lo quiso aislar de todo el sufrimiento que había en el mundo y no le dejaba salir, lo tuvo engañado, se le ocultaba todo lo que fuese sufrimiento. Un día Buda salió y entonces se escapó y entonces descubrió la muerte, descubrió la enfermedad, descubrió la pobreza, eso le chocó muchísimo, entonces él tomó y tal. Bueno, hay muy poca información, pero la poca que hay, podríamos decir, bueno, no dudamos de que Buda existió, pero lo espiritual, lo milagroso relacionado con eso, si hablamos de que Jesucristo resucitó, la resurrección de Cristo, ahora vamos a hablar, si hay hechos que nos podrían llevar a creer que realmente resucitó, o no, pero que Buda tenía una conexión con los dioses y que Buda pues fue engendrado porque un elefante vino volando y tuvo relaciones con una reina y no sé qué y no sé cuántos o cosas así. Bueno, hay un escrito por ahí. O sea, tienes que creer eso o no lo creas. Mira, incluso el Islam, que es una de las grandes religiones de este mundo, el cristianismo, el Islam son las dos religiones más numerosas en seguidores. Sobre la persona de Mahoma hay un montón de lagunas, hay un montón de incógnitas, de interrogantes. Repito lo que antes digo, igual que Buda, yo no dudaría de que Mahoma existió, seguramente existió. Pero de ahí a cómo tiene la revelación de Alá, de que él sea el escritor del Corán, es que vas a encontrar que cuando analizas los hechos históricos,
hay mucha información muy vaga que no tiene demasiado fundamento y hay muchas contradicciones. Entonces, no sobre la persona de Mahoma si existió o no, sino de lo que se le atribuye a él. Ahí hay confusión, hay contradicción, hay cosas que no terminan. Y repito, no es desde el punto de vista de un cristiano, no, hablo siempre desde el punto de vista de los historiadores. Es como lo que hace poco en un estudio, cuando estábamos estudiando Hechos de los Apóstoles, estábamos hablando de la muerte de Jacobo, Santiago, que se supone que es quien está enterrado en Santiago de Compostela, aquí en España, que es muy famoso hacer el camino de Santiago. O sea, desde diferentes partes de España y de Europa hay peregrinos que caminan, hacen todo un recorrido caminando. El recorrido más largo son más de 1000 kilómetros o 2000, no sé. Y es para llegar hasta Santiago de Compostela en peregrinación para poder llegar a la tumba del apóstol Jacobo. Pero los hechos históricos niegan de que la persona que está enterrada allí sea Jacobo, Santiago. Entonces ahí sí que te lo tienes que creer o no, porque no hay evidencias, no hay pruebas. Al contrario, todos los hechos históricos apuntan a que la persona que está enterrada no era el apóstol Santiago. Santiago fue ejecutado en Jerusalén y se enterró en Jerusalén. Entonces, la cuestión es, ¿y acerca de la resurrección de Cristo? Bueno, pues consideremos los hechos. Vamos a hacer un análisis de los hechos, no desde el punto de vista de la fe, sino podemos investigar de una forma objetiva si es fiable creer en Cristo o no. Porque mira, yo soy el primero, que a mí no me interesa creer en una fábula. Yo no puedo volcar toda mi vida en estar creyendo una mentira. Somos los primeros interesados, los cristianos, en saber que lo que creemos tiene un fundamento. ¿De acuerdo? Mira, vamos a considerar los hechos. Primero, Jesús es un personaje histórico, sin ninguna duda. Por lo que antes decíamos relacionado con Napoleón, lo podemos aplicar a Cristo. No es un escrito que alguien hizo por ahí hablando de un tal Jesús de Nazaret. No. Son muchas fuentes de información, no solo la Biblia, extrabíblicamente, fuera de la Biblia, son muchas fuentes de información las que hablan de la persona de Jesús, que la colocan en los mismos escenarios históricos que la Biblia lo coloca. Que la influencia de lo que él hizo tuvo la trascendencia que tuvo. Hasta nuestro calendario se basa en su nacimiento. Entonces, si Jesús es un personaje histórico, entonces podemos considerar las cosas que él hizo, dijo, etc. Y la primera cosa que consideraremos es que Jesús predijo que lo matarían y predijo que al tercer día resucitaría. Eso es una predicción muy exacta, es muy precisa, porque él dijo, me van a matar y al tercer día resucitaré. En los evangelios, todo esto son pruebas, son 4 evangelistas diferentes. Algunos ni habían tenido una relación entre ellos, llegan a escribir el evangelio por caminos separados. De los 4 evangelistas tenemos a 2 que eran apóstoles, Mateo y Juan. Marcos no era apóstol, aunque era un discípulo, era joven cuando Jesús viene y él contempla eso desde su juventud, desde una perspectiva fuera del apostolado. Lucas no era ni apóstol, no era ni judío, era gentil y era un médico y no conoció a Jesús personalmente. Conoce a algunos de los apóstoles, a testigos directos, oculares de todo lo que vivieron al lado de Jesús, y entonces Lucas escribe desde otra perspectiva distinta, hablando con este, con aquel, con el otro, con el otro, con el otro. Es uno de los evangelios, yo diría, claves, porque rompe un poco la sospecha de que estos se pusiesen de acuerdo a la hora de escribir, ¿no? Lucas viene de fuera y no cuenta lo que él vio,
cuenta lo que vieron todos, reúne toda la información. Y Lucas está haciendo un papel de crítico a la hora de contrastar si lo que este me ha dicho y este me ha dicho coincide o se contradice. Y Lucas es un hombre, un erudito, es un hombre sabio y culto, escribe, y el estilo de su escritura se nota que él tenía estudios, que era una persona preparada. Entonces, en los evangelios la información que aparece es clave, es crucial. Y tú lees que Jesús en un evangelio dijo, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Y lo dijo 1, 2, 3 veces. En el otro evangelio, también este evangelista recoge la misma declaración. Y Jesús dijo, me van a matar y al tercer día resucitaré. Y el otro evangelista también lo dice. Entonces, este es un hecho tangible, demostrable, de que lo que ocurrió, pero ocurrió dentro del sentido que se le quería dar. O sea, no es que a Cristo lo mataron como un accidente y nadie se lo esperaba. Es que Jesús dijo, va a ocurrir esto, y ocurrió. ¿Quién puede saber eso? Dijo al tercer día. En el lenguaje judío se contaban así los días. Viernes es cuando Él muere. Sábado Él está en el sepulcro. Domingo Él resucita. Así se cuentan. Es un hebraísmo, un modismo hebraico, mejor dicho. O sea, él utiliza, los evangelios utilizan ese lenguaje. Y Cristo resucitó. Ahora bien, también al analizar los hechos, tenemos que preguntarnos otras cuestiones. Estamos considerando la resurrección de Cristo. Que Él existiese como persona lo podríamos considerar, pero es que es tanta la información que necesitaríamos varias horas y creo que todos damos por hecho de que negar que Cristo existió como un personaje histórico sería absurdo, ¿verdad? Pero en cuanto a la resurrección, ¿hay alguna posibilidad de que fuese mentira? ¿Que no hubiese tal resurrección y que fuese una manipulación, que robasen el cuerpo? Recuerda que cuando Cristo muere, los sacerdotes le dicen al sumo sacerdote, los fariseos, sacerdotes, le dicen al sumo sacerdote, Jesús, cuando estaba vivo, dijo, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Lo que los apóstoles no estaban pensando, lo estaban pensando sus enemigos. Satanás está al tanto de todo. A veces cosas que nosotros pasamos por alto, Satanás no las pasa por alto. Porque Satanás conoce a Dios y sabe que lo que Dios dice. Y entonces le dicen al sumo sacerdote, aseguremos el sepulcro. Vamos a impedir que Cristo resucite. Ellos lo dicen desde la perspectiva, no sea que sus discípulos vengan y roben el cuerpo. Y digan después, ha resucitado, y aún tengamos más problemas. O sea, ¿hay alguna posibilidad de que robaran el cuerpo? Primera cosa que sabemos es que la autoridad se aseguró de que eso no ocurriese. Pusieron los guardias necesarios para que no se pudiese producir ese hecho de que robasen el cuerpo. Además, tenemos la otra parte. ¿Quiénes robarían el cuerpo? Sus discípulos. ¿En qué condiciones estaban sus discípulos? Estaban aterrorizados, todos huyeron, se escondieron. El más valiente, Pedro, yo, aunque todos, y se atrevió a ir allí con Jesús, terminó negando y maldiciendo que no conocía a Jesús de nada. Además eran hombres que no tenían ningún tipo de experiencia militar. Eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, era gente sencilla, trabajadora, algunos casi hasta, como dicen Hechos ahora al principio, eran gente sin cultura, sin estudios, gente del vulgo. No es muy propio que estos hombres organizasen algo tan complejo y que requería tanto valor como para robar el cuerpo de Jesús. No tenían organización, estaban desorganizados. Los vemos tras la resurrección en el aposento alto, escondidos. Uno de pronto dice, vámonos a pescar, se van a pescar. Otro ni se sabe dónde estaba, Tomás no se sabe dónde. Judas se ahorcó. No hay evidencias de que eso sea factible. No hay una explicación racional, no hay pruebas para decir el cuerpo de Cristo desapareció porque alguien se lo llevó, fue robado, se montó una farsa. No hay ninguna prueba.
Creer en eso sí sería un acto de fe ciego, porque no hay ninguna evidencia, ninguna prueba de que eso pudiese ser así. Además nos podemos plantear una serie de cuestiones. Si Cristo no resucitó y se quedó en la tumba, por ejemplo, ¿por qué los judíos no mostraron su cadáver? Los judíos van a volcar todo su empeño en desprestigiar al cristianismo, en perseguirlo, en tratar de aniquilarlo y que desaparezca. Vemos a Pablo, Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, enfrentado a todo aquel que dijese soy cristiano, pidiendo cartas de recomendación del sumo sacerdote para poder ir a los lugares más lejanos donde se oyese que había cristianos para matarlos. Si su cadáver hubiese quedado en posesión de la tumba de los judíos, lo habrían mostrado. Habrían dicho, estáis creyendo una mentira, mira, aquí está su cadáver. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no pudieron. Si hubiesen podido, lo habrían hecho. Tampoco los discípulos lo tenían. Ya hemos dicho, eso no era viable, no es lógico y no hay ningún hecho que pudiese apuntar a que eso ocurrió así. Si todo esto hubiese sido una mentira, ¿cómo explicar la transformación de un día para otro prácticamente de los propios discípulos? Repito, Cristo muere, el viernes no se sabe dónde, el sábado están desaparecidos, el domingo, el tercer día, están llenos de miedo, están reunidos en un aposento, algunos no están como Tomás, pero los que están apesadumbrados, están confundidos. Ellos ni se plantean el hecho de que Jesús vaya a resucitar. Jesús se lo dijo, los enemigos lo consideran, ellos no. ¿Por qué? Fue un impacto tremendo para ellos ver a su maestro morir en una cruz de esa manera, ser sepultado, ver su cuerpo sin vida, los destrozó, los descolocó por completo. Entonces, si hubiese sido una mentira la resurrección, ¿cómo explicamos que esos hombres, hundidos, deshechos, desesperados, sin esperanza, a las pocas horas están celebrando, están clamando, están alegres, están felices, y unos días más tarde están predicando por las calles, por todos los lugares, se van al templo a predicar, los judíos les amenazan, ellos siguen predicando, cogen a algunos de ellos, los azotan, los amenazan de muerte, siguen predicando, atrapan a algunos, los ejecutan, los matan, ellos siguen predicando, cada día hay más cristianos, cada día se extiende más el cristianismo. No hay ninguna lógica para poder explicar ese cambio si realmente no hubiese habido algo que provocó ese cambio. Estamos hablando de pruebas, de principios basados en la probabilidad. No estamos hablando solo de una fe ciega. Estamos hablando de hechos tangibles, que demuestran que la historia, tal como se contó, es cierta, es verídica. Una persona que no está tan segura de lo que ellos decían como que Cristo resucitó, no estaría dispuesto a morir por esa causa. Si ellos tuviesen dudas de que Cristo resucitó, ¿quién moriría por una mentira? Puede ser que un loco, un lunático, de acuerdo, pero miles, millones de locos, de lunáticos. ¿Qué pasó? Una psicosis colectiva que hizo que de pronto, al principio, varios cientos de personas, a todos a la vez les entró una locura, que estaban dispuestos a morir por Cristo. Y lo que ocurrió a partir de ese momento, los miles y miles que se van convirtiendo y todos están dispuestos, no es lógico, ¿verdad que no? Estamos hablando de hechos tangibles, vidas consecuentes. Los eventos que ocurren de una forma auténtica, lo que ocurre de verdad siempre deja huella. Algo que se inventó una leyenda, un cuento, una historia ficticia, no deja huella. Deja eso, una leyenda, que se contará, que se transmitirá, gustará más o gustará menos, pero no hay un cambio en la persona. Las vidas no cambian por eso.
no cambia el curso de la historia. El cristianismo hizo cambiar el curso de la historia. No provoca eventos tan grandes, una mentira no provoca eventos tan grandes. Mira, antes de Jesús se sabe históricamente, incluso la Biblia lo contempla, que se levantaron algunos diciendo: yo soy el Cristo, el Mesías prometido. En los Evangelios se cuenta eso y en los Hechos también. Cuando en Hechos el sumo sacerdote, los sacerdotes, el Sanedrín, están debatiendo qué hacer con los cristianos, el que había sido sumo sacerdote, que ahora vamos a decir queda como interino porque hay otro nuevo, Roma no iba nombrando cada año el sumo sacerdote, entonces este dice: mira, también sabemos cuando se levantó aquel que dijo que era, y cómo no duró nada. Y sabemos del otro que se levantó y no duró nada. Y entonces él dice: si estos cristianos dicen la verdad, entonces no nos encontremos luchando contra Dios. Y si es mentira, terminará desapareciendo. Utiliza la lógica de la probabilidad. Ese es el argumento. Si el cristianismo se fundamentaba sobre una mentira, no te preocupes. Las mentiras desaparecen. Hay 2 o 3 locos por ahí que están dispuestos a lo que sea por su mentira. Sí, pues vale. Pero ya está, todo eso terminará. Y no es la historia del cristianismo. El cristianismo trata de ser aplastado, trata de que exterminar al último de los cristianos. Y lo hace una maquinaria tan potente como fue Roma. Primero los judíos. Roma toma ahí todo su poder para exterminar a los cristianos. Un imperio que conquistó todo el mundo conocido en ese tiempo, que prácticamente no le resistió nadie, y un puñado de personas sencillas, humildes, trabajadoras, hombres, mujeres, niños, ancianos, y Roma no pudo contra ellos. Si eso no son pruebas tangibles de que el cristianismo se estaba fundamentando sobre hechos, pues que me lo expliquen, ¿no? Mira, en una ocasión Cristo se apareció a más de 500 testigos a la vez. Lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Primera de Corintios 15, 6. Mira, sígueme allí en la lectura. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún hoy y otros ya murieron. La Biblia, como libro histórico, no cuenta ideas vagas. Había una vez un hombre, una vez hubo, en un lugar que nadie se sabe dónde está. La Biblia te da nombres propios, te da fechas. Cronológicamente es exacta. Los acontecimientos se siguen unos a otros. Se te dice quién era este, su nombre, sus apellidos, cuándo fue que existió. Se te dan todos los datos. Hay pocos documentos históricos en el mundo que tengan esta autoridad. En este caso, Pablo está hablando y está diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo estaba escrito. Que apareció a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y lo que aquí Pablo dice es una prueba tangible y totalmente creíble, verídica, ante cualquier tribunal que juzgue un hecho, de los cuales muchos viven hoy. Cuando Pablo escribe esto, quiere decir que cuando él está escribiendo esto, está escribiendo sobre un acontecimiento del cual todavía quedan muchos testigos oculares. Bien, si no se halla otro escrito, otro documento que niegue lo que Pablo está diciendo, porque si yo estoy vivo y alguien cuenta una historia y dice que yo vi eso con mis ojos y es mentira, yo inmediatamente voy a contradecir ese hecho. A veces pasa. En la prensa se ponen en bocas de un político algo que él no dijo. Y a las pocas horas ya sale el comunicado oficial desmintiendo. No, yo no he dicho eso, es mentira. O sea, cuando alguien escribe sobre un hecho histórico
y hay todavía muchos testigos oculares vivos cuando eso se escribe, el hecho de que nadie diga, no, eso no es así, Pablo está distorsionando, está tergiversando, lo que él dice no es cierto. El hecho de que nadie se levante contra esta afirmación quiere decir que esta afirmación es verídica. Más de 500 testigos a la vez. Es curioso que una vez en una de las reuniones de la Cámara de los Lores en el Reino Unido, un lord estaba hablando, porque llegaron a debatir si la resurrección de Cristo era creíble o no. Y un lord, hablando de esto, dijo, nosotros en nuestros tribunales condenamos o liberamos a personas solamente con el testimonio de 1, 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más nos atreveríamos a negar un hecho si hubiésemos podido tener a 500 testigos? Cristo resucita y no lo hace en las sombras. No es que alguien dice, vi como una sombra, yo creo que es Cristo que resucitó. Él no aparece por la noche o en un resplandor, que hay que imaginarse que es Cristo. No, Él aparece de una forma real, cara a cara, no a solas con una persona. Se aparece a solas con una o con dos. Se aparece a grupos como los apóstoles de 12, 11. Se aparece a unos, a otros, a otros, a otros. Come con ellos. Deja que le toquen. Muestra sus heridas. No es alguien que se le parece, es Él. En una ocasión a más de 500 a la vez. ¿Te puedes imaginar eso? 500 personas es un buen grupo. Y hay Cristo a la vez. No la suma de todos, no. A la vez. Etcétera, etcétera, etcétera. Mira, la ley de la probabilidad puede probar que un hecho es creíble o puede demostrar que un hecho es inventado. Y la ley de la probabilidad en cuanto a la resurrección de Cristo prueba que Cristo murió y resucitó al tercer día tal como Él dijo. Es un hecho histórico. No hay ninguna duda de ello. Hay suficientes evidencias para creer que eso ocurrió. Mira, podríamos comparar las evidencias de que eso ocurrió con otros hechos históricos. Por ejemplo, como que a Julio César lo apuñalaron, murió asesinado, apuñalado por gente cercana a él. Tú vas a encontrar que prácticamente todo el mundo reconoce que eso fue así. Que existió Alejandro Magno y sus campañas. Hay tantas evidencias de eso como de la resurrección de Cristo. Que existió un personaje que se llamaba Atila, que fue un conquistador. Y hay tantas evidencias de eso como que Cristo resucitó. O sea, la resurrección es un hecho con evidencias históricas. Claro, evidentemente, cuando la Biblia dice que Cristo murió por mis pecados, entonces ahí entramos en la otra línea de lo que yo os había dicho anteriormente. Una cosa es la información que tiene datos objetivos. Y la gente quizás no llame resurrección. La gente dice, algo inexplicable ocurrió con el cuerpo de Jesús. Pero no se puede negar. ¿Por qué? Porque hay evidencias y son hechos históricos. De ahí que tú habrás escuchado a algunos que tratando de buscar una explicación digan cosas como que Cristo no murió en la cruz. Algunos creyeron que había muerto, pero en realidad no murió. Estuvo gravemente al borde de la muerte, pero no murió. Cuando lo bajaron de la cruz, lo curaron, se recuperó y después, a los pocos días, a los 3 días ya se mostró, pero no murió. Bueno, ahí volvemos al tema de antes. Otra vez estaríamos analizando los hechos históricos. Estaríamos viendo, sometiendo a juicio todo el proceso, sometiendo a juicio las torturas, las flagelaciones a las que fue sometido, las palizas, los golpes, todo, llegar hasta la cruz, crucificarle, después de todo el desgaste que él llevaba encima, que su costado fuese traspasado con una lanza hasta su corazón,
Si después de analizar todo eso, que son hechos históricos, alguien se atreve a decir, no, no murió, sobrevivió a todo eso, y a los 3 días ya estaba por ahí paseándose con sus heridas, mostrándoselas a todo el mundo. Es el absurdo de intentar negar las evidencias, no la fe, las evidencias. ¿Me explico? O sea, una cosa es creer el por qué murió Cristo y para qué resucitó. Y otra cosa es negar la evidencia. Algunos dicen, como no pueden negar que el personaje histórico de Jesús existiese, tratan de tergiversar la historia, y algunos dicen, no, Cristo no murió en la cruz, se recuperó, se fue a la India, se casó con María Magdalena. Pero, ¿hay alguna prueba histórica de eso? Muéstramela. No, porque hay ahí un libro apócrifo que se atribuye a María Magdalena, que cuenta. Ah, interesante. ¿Y tiene credibilidad ese libro apócrifo? Datación. No, resulta que los expertos datan ese libro de la Edad Media. Vaya. No, pues eso es que igual se equivocaron al datarlo. Ah, vale. ¿Y los datos que cuenta son fiables? Los lugares, las fechas, todo. Bueno, hay contradicciones, pero... Ah, vale. ¿Me explico? O sea, hay gente que tratará de negar, pero sin fundamento. Es como si yo ahora te digo que... No, el firmamento no existe. Es una imagen oleográfica que alguien ha proyectado desde la Tierra para tenernos engañados. Y alguno me dirá, ¿y qué pruebas tienes de eso, Víctor? Yo diré, bueno, porque hay uno por ahí que dijo. Ah, vale. No hay. O sea, cualquiera se puede inventar lo que quiera. Cualquiera puede montar su historia. Cualquiera puede decir lo que le parezca. Pero la pregunta es, ¿dónde están las evidencias? Mira, algo parecido es lo que pasa con lo de la teoría de la evolución. ¿Dónde están las pruebas de la evolución? Bueno, es que Darwin escribió. Sí, no, Darwin escribió hace ya casi 200 años. Observando en las Islas Galápagos allí y sacando sus conclusiones. La mayoría de lo que Darwin dijo está obsoleto, ya todo eso, la ciencia demostró otras cosas. No, porque tenemos los restos del hombre de no sé cuánto, sí, y los fósiles intermedios no existen, pero los buscamos. Bueno, hasta que no aparezcan entonces, es una teoría. Teorías se pueden formular muchas. ¿Por qué se vende la teoría de la evolución como un hecho tangible, como ciencia, cuando no lo es? ¿Dónde está todo el registro fósil que muestre las especies cambiando de una especie a otra? ¿Dónde está? Ni un fósil de eso, no hay ni uno. ¿Dónde está la evolución observable hoy en día? ¿Dónde están las especies dejando de ser una especie y convirtiéndose en otra diferente? ¿Dónde está? No hay nada. Entonces, para creer en eso hay que tener mucha fe. ¿Dónde están las pruebas del Big Bang? No lo sabemos. Nos hemos gastado una fortuna en un acelerador de hadrones para intentar reproducir cuando choquen las partículas lo que igual pasó al principio Pero vale, tú observas cómo las partículas chocan, se fragmentan y eso demuestra algo de que el Big Bang ocurrió. Bueno, no lo demuestra, pero nos da una idea de cómo pudo. O sea, vivimos en un mundo que cada uno cree lo que quiere creer. Y muchas veces se creen cosas sin ninguna evidencia, y cuando tú presentas hechos, cuando tú presentas acontecimientos históricos demostrados, cuando tú abres la Biblia y demuestras que la Biblia es creíble 100%, tiene todo el respaldo científico, arqueológico, del registro fósil, de datos históricos, exactitud histórica, y la gente dice, pero la Biblia es un libro de cuentos, de fábulas.
y después se creen lo que dicen otros sin ninguna prueba tangible, dices, vaya, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en la mente y en el corazón del hombre? Bueno, pues será que la Biblia tiene razón, y es que el mundo ama más las tinieblas que la luz, y por no reconocer a Dios, y por no reconocer la vida que Dios nos da, el mundo está dispuesto a negar lo evidente y creer en las mentiras. Que Cristo resucitó es un hecho histórico, pero vamos a la segunda parte. Cuando la Biblia dice que Cristo murió por mis pecados, claro, yo eso ya no lo puedo someter a datos objetivos. Yo no puedo probar según la carne, ¿me sigues en lo que explico? Yo no lo puedo investigar según la carne, como un hecho histórico, como un hecho de la carne, porque ahí entramos en la esfera espiritual. Ahora hablaremos, tenemos argumentos, pero no desde la misma perspectiva al analizar si un hecho es histórico o no. No podemos hablar de la ley de la probabilidad en ese sentido. Tenemos que elevar la situación a otro nivel. La fe ahora ya tiene más en juego, evidentemente. Decir que Cristo muere por mis pecados es interpretar el significado de un evento histórico, no el evento en sí mismo. El evento, hay pruebas suficientes para decir, Cristo estaba muerto y después estaba vivo. ¿Qué ocurrió? La mayoría dirán, pues no lo sé. ¿Cómo lo explicarías? Ni idea. Pero negarlo no se puede, porque hay evidencias que lo dicen. Ahora bien, interpretar eso es el otro problema que tenemos. ¿Cómo interpretamos el por qué ocurrió eso? Jesús se enfrentó con este problema. Cuando él vivió, fue la principal causa de enfrentamiento. Dar una explicación a por qué él estaba allí. Y lo hizo precisamente y curiosamente delante de los religiosos que se suponía que tenían que haberle respaldado, que se tenían que haber alegrado al verle porque era el cumplimiento de lo que ellos esperaban, de la fe que ellos tenían. Juan, capítulo 10, acompáñenme un momentito, versículo 24. Juan 10, 24 y 25. Dice que en una ocasión le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Fíjate, ¿eh? ¿Y qué le respondió Jesús? Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Fíjate hasta dónde se puede llegar a ser necio. Pero dinos, no nos turbes más. No turbes más nuestra alma. Si realmente eres el Cristo, dínoslo claramente. Y Jesús es esos momentos en que te quedas así como diciendo, vaya, los mira, pero si os lo he dicho 1000 veces, os lo he dicho, pero no creéis. Es más, no es lo que yo diga, son las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Observarlo, miradlo. Cuando Juan envía a sus 2 discípulos, a sus 2 ángeles, 2 mensajeros, y preguntarle a Jesús, ¿eres tú de quien estaba escrito, el Mesías, el Cristo, o tendremos que esperar a otro? ¿Y qué le dijo Jesús? Volved y decirle a Juan lo que veis, no lo que yo diga. La fe siempre se demuestra, la verdad siempre es evidente. Jesús vino, hizo las cosas a la luz del día, no en las sombras. Id y decirle a Juan lo que veis con vuestros propios ojos. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Hechos tangibles, pruebas históricas.
los judíos que le están diciendo a Jesús, dinos si tú eres el Cristo, ellos no están negando la existencia de Cristo. ¿Por qué? Porque está delante de sus ojos. Ellos no pueden decir, no, Cristo no existe, se lo inventaron. No, están hablando con Él. Pero ellos entran donde estamos nosotros ahora en nuestro punto. Ellos están ahora en la interpretación de el por qué está ahí Cristo. El por qué Cristo muere en una cruz. El por qué Cristo resucita. Esa es la cuestión. El por qué. La interpretación de hechos históricos. ¿Cómo interpretamos esos hechos? Tú puedes encontrar que uno diga, no, Cristo vino, murió y resucitó porque era un extraterrestre, vino del planeta no sé qué. Bueno, está dando una explicación, está interpretando un hecho histórico. Otro puede decir, no, es que Cristo era un, ¿cómo se llama estos? Un fakir de estos que saben relajar su cuerpo hasta la muerte y después es como que vuelve a la vida. Bueno, está tratando de analizar un hecho histórico, le está dando una interpretación, pero estamos en el otro punto. ¿Y cómo interpretamos de forma correcta los hechos? Que Cristo vivió, murió y resucitó, no se puede negar, es un hecho histórico. Pero ahora nos encontramos con el problema de saber cómo interpretamos correctamente lo que atribuimos a la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros decimos, murió por nuestros pecados. ¿Y estaremos interpretando correctamente? ¿En qué nos fundamentamos? Jesús apela a pruebas directas para decir yo soy el Cristo. Que existo, ese no es el debate porque le están viendo con sus ojos. Pero realmente Jesús es un hombre más, es un rabino, un hombre con mucho conocimiento, o es el Cristo. El Cristo solo puede ser uno. Y los judíos le dicen, no nos turbes más el alma, ¿eres tú o no eres tú el Cristo? Dínoslo. Os lo he dicho y no me creéis. Tampoco creéis las obras que hago. Entonces, ahí ya no es un problema de tener pruebas y la oportunidad para creer. Él apela a las pruebas directas. Mira, nosotros no podemos probar que la Biblia es de origen divino con evidencias objetivas, como el caso que antes hablamos de un hecho histórico. Yo puedo decir, la Biblia es un libro histórico y tenemos evidencias que lo demuestran. La propia arqueología y el registro fósil siempre han respaldado la autoridad de la Biblia, porque no tanto lo que se descubrió como cierto, porque de pronto la Biblia hablaba de Jericó y no habían vestigios arqueológicos de esa ciudad. Eso no quiere decir que la Biblia miente, pero no hay vestigios. Pero es que de pronto se encuentran esos restos. Mira, la Biblia tenía razón. Pero voy más allá de eso. Voy al punto de que la arqueología no ha podido demostrar que la Biblia mintiese. Que la Biblia hablase de un lugar y lo pusiese en una zona geográfica y que la arqueología demostrase que la Biblia mentía, que eso no coincide con lo que se descubrió. No. Entonces la Biblia está demostrado que es un libro histórico. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que la Biblia, el autor es Dios y no una serie de hombres? Objetivamente no podemos. Aunque, y ahí vamos, no obstante, existen evidencias indirectas. Tenemos pruebas objetivas para demostrar un hecho histórico y tenemos evidencias indirectas para afirmar algo en lo que nosotros creemos. Volvemos al mismo punto. No, nuestra fe no es una fe ciega, hermanos. La fe que tenemos se fundamenta sobre evidencias. Evidencias directas, las que demuestran un hecho como historia, y evidencias indirectas, las que respaldan una postura, una ideología, una idea. ¿Cómo sé que una persona ha nacido de nuevo? Porque Él lo dice. Bueno, sí, esa ya es una prueba, una evidencia indirecta.
el hecho de que una persona diga, yo creo en Jesucristo, creo que he nacido de nuevo. Eso ya es una evidencia indirecta. Pero hay más evidencias indirectas. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé yo que esta persona nació de nuevo? Porque antes era un borracho, ahora ya no lo es. Antes hablaba mintiendo, soltando tacos, ofendiendo. Ahora no, ahora habla de otra forma. Antes de su persona salía odio, maldad. Ahora sale todo bondad, amor. Antes perseguía a cristianos. Ahora él predica lo que antes perseguía. Antes, y entonces tú, ante ese hecho, tienes evidencias indirectas que demuestran que algo ha ocurrido en esa vida. Algo que no se puede explicar de otra forma, esa es la cuestión. Porque si tiene una explicación natural, entonces no apoya lo sobrenatural que yo estoy diciendo. Pero a día de hoy en este mundo eso no ocurre. Que una persona sea así y que al día siguiente sea totalmente lo contrario, la psicología no contempla que eso pueda ocurrir, la psicología humana. Si eso ocurre, yo no lo sé. Como psicólogo no tengo ninguna explicación, porque eso no ocurre. Si ocurrió, no lo sé. Es una evidencia, vale. Entonces esa evidencia respalda lo que nosotros decimos, el testimonio de lo que nosotros hablamos. Una vez fui a dar clase a Castellón. La primera vez que fui a una iglesia, a Castellón, a dar clase del seminario. Y como siempre la primera vez conoces a los hermanos, los saludas, los abrazas, nos presentamos. Y después de saludar a varios hermanos y presentarme con ellos, se me acerca un hombre y sin decirme nada me hace así y delante de la cara me pone una fotografía. En la fotografía había un hombre bastante demacrado. Se veían sus ojos hundidos, unas tremendas ojeras. Estaba muy delgado, hasta su cabello se veía mal, delgado. Y entonces yo miré la foto, sin saber por qué. Y lo miré a él, miraba la foto, lo miré a él así varias veces. ¿Y qué me quieres decir? Y entonces me dice, ese de la foto era yo. Ah, y entonces vuelvo a mirar la foto, y entonces lo miro a él. Y digo, sí, es verdad, este eras tú, pero ¿qué cambio? ¿Qué ocurrió? Y él me dijo, conocí a Cristo. Yo antes era un borracho, era un drogadicto, estaba desahuciado, nadie estaba a mi lado, estaba solo, vivía en la calle, pero Cristo me rescató. Solo tenía que mirar lo que él fue en una foto y mirarle ahora. Eso es una evidencia indirecta. Si humanamente me dan una explicación, yo la escucho, pero como humanamente no me lo pueden explicar, humanamente no me pueden explicar el por qué Jesús resucitó, pero las evidencias indirectas de quién era Jesús, de lo que Jesús habló, de lo que Jesús hizo, de lo que Él transformó en la vida de otros, me dan la explicación. Cristo murió por mis pecados para darme una vida nueva. Entonces, mi fe se fundamenta en hechos, en evidencias, directas e indirectas. Pero tengo un fundamento. Yo puedo decir, soy cristiano con todo conocimiento de causa. No lo puede decir eso un ateo, no lo puede decir un evolucionista. Uno puede decir, yo creo que Dios no existe, ¿por qué? ¿Tienes pruebas? No, pero yo creo que no existe. Vale, te respeto. Yo creo que venimos de la evolución, de la casualidad, de la nada. ¿Y tienes pruebas? No, pero es lo que yo creo. De acuerdo. ¿Tú eres cristiano? ¿Tienes pruebas? Sí, tengo. Siéntate, te las voy a contar todas. Necesitamos unas cuantas horas. Y al final de examinar las pruebas, ellos te dirán, no, pero yo no quiero creer en eso. Esa es la cuestión, no quieres. Ese es el problema del ser humano. Que Cristo vino al mundo y el mundo lo rechazó porque amaba más las tinieblas que la luz. Queridos hermanos, lo tenemos que dejar aquí. Ya se nos ha hecho nuestra hora de estudio bíblico. El próximo día vamos a
a continuar con este tema en hermenéutica bíblica. Pero por hoy ya está. Y ahora en menos de una hora me voy a la iglesia y voy a dar la primera clase de este trimestre del Seminario Bíblico de Fe con la materia de homilética. Ahí hay un grupo de alumnos, creo que son 12 o 13 alumnos los que están apuntados. Y ahí vamos a estar. Qué pena que no podáis venir todos, pero bueno, tenemos este estudio, que es asequible, aún en la distancia, gratuito y para todos. Y mañana seguiremos, si Dios lo permite. Yo creo que sí, lo permite porque Él nos ha traído aquí. Pero confiamos en Él y nos dejamos en sus manos. Así que si Dios quiere, mañana sábado a las 9 de la noche estaremos otra vez reunidos alrededor de su palabra para escuchar su voz, lo que Él nos quiere decir, para fortalecer esa fe de la que hablábamos y para adquirir nueva información que fortalezca nuestra fe. Hasta entonces, pues que Dios os bendiga y os cuide. Os amo con el amor del Señor. Que Dios esté con vosotros, dándoos toda la sabiduría, la valentía y desarrollando su obra en cada uno. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, si Dios quiere.